Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La sentencia del caso Sobornos, en la que se condena a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa, fue notificada por escrito. Diana, qué bueno que estés de vuelta. Bienvenida. Gracias, Milton. Amigos, muy buenas noches. Un gusto regresar y compartir con ustedes. Así es, Milton, el tribunal fijó en más de 14 millones la reparación integral. Los abogados de los acusados anuncian que apelarán, pero antes solicitarán ampliar la sentencia. Aquí empezamos. 20 días han pasado desde que en la Corte Nacional de Justicia se leyó la sentencia que condenaba a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa y a otros 17 de los 20 procesados en el caso Sobornos. Este domingo por la noche la sentencia ya apareció publicada en el sistema de la función judicial y el lunes las partes fueron notificadas. El tribunal determinó que sean 14.745.296 los que los procesados deben pagar como monto de la indemnización. Al ser el doble de lo que habrían recibido en sobornos. El tribunal sentenció al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass como autores mediatos. Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y Pamela Martínez como coautores, mientras que a Laura Terán como cómplice y a 10 empresarios como autores directos. El abogado del empresario Teodoro Calle adelanta que apelarán, pero antes solicitarán otro recurso. Nosotros vamos a presentar en un mismo escrito el recurso de aclaración, ampliación y también el de apelación. Y pese a que los plazos para la emisión de escritos por la emergencia sanitaria están suspendidos, preverá cualquier situación. Pero no queremos corrernos ningún riesgo y lo presentaremos dentro de los 3 días que nos determina la ley para presentar recursos horizontales o verticales. Asegura que en el caso de su defendido no se presentaron pruebas suficientes para sentenciarlo. No había ni facturas ni órdenes de pago a su nombre. Mientras que el abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, también adelantó que apelarán, pero cuando los plazos se reactiven, pues según una absolución de consulta a la Corte, se reitera que los plazos y términos para interposición de cualquier recurso determinado dentro de la justicia ordinaria se encuentran suspendidos. En la sentencia, además de la condena de 8 años de prisión y de la reparación económica, contempla una reparación simbólica. Los condenados deben expresar disculpas públicas en la Plaza de Independencia. Deben colocar una placa en Carondelet que diga: los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad. Además, tienen que recibir 300 horas académicas sobre ética laica y transparencia en administración pública. Y otra parte importante de la sentencia es que el tribunal deja por escrito la disposición a la Fiscalía para que abra otras investigaciones por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y que en ella se adhiera también a Doris Solís y a Galo Mora, exsecretarios ejecutivos de Alianza País, al empresario Tomislav Topic, a Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez y vinculado a Nexo Global, y a José Santos de Odebrecht. Una vez se retomen las actividades y comiencen a correr los plazos, los procesados tendrán 3 días para apelar. Esta apelación se absolverá en audiencia. Luego de eso, los condenados aún tienen un recurso más: la casación. Dayana Monroy, 24 horas. Pese a la implementación del semáforo desde el próximo 4 de mayo, hay actividades que definitivamente no se retomarán hasta una disposición expresa del COE Nacional, como por ejemplo los viajes interprovinciales y el cierre de fronteras terrestres y aéreas se mantendrá. Si bien desde el próximo lunes empezará a operar en el país un semáforo que representa el nivel de complejidad de cada provincia y sus respectivas curvas de contagio y fallecimientos, así como la posibilidad de la provincia o ciudad para responder con infraestructura sanitaria, existen actividades que al menos durante todo el mes de mayo no se podrán retomar. Se mantiene el aislamiento de los adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes. Están totalmente prohibidos los eventos públicos, eventos masivos y deportivos al aire libre. Se mantienen suspendidas las clases presenciales. La Sierra y Amazonía terminarán el año lectivo de manera virtual. La costa iniciará su ciclo escolar también de manera virtual en junio. El transporte interprovincial de pasajeros se mantiene suspendido. También se mantienen cerradas las fronteras terrestres y aéreas. Solo se permitirá el retorno de ecuatorianos y vuelos humanitarios. El levantamiento de estas prohibiciones se dará de manera expresa por el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, de acuerdo con la evolución de la pandemia en todo el territorio ecuatoriano,
y dependerá del drástico descenso de casos de contagio y muertes y del cumplimiento estricto de protocolos de protección sanitaria. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El municipio de Guayaquil no levantará las restricciones de movilidad el próximo 4 de mayo. Tras una reunión del Comité de Emergencia Cantonal, la alcaldesa Cynthia Viteri decidió que la ciudad continuará en aislamiento. La tarde de este lunes, el Comité de Emergencia Cantonal de Guayaquil llegó a 5 acuerdos. La ciudad no saldrá de rojo mientras no se tengan las evidencias técnicas que permitan levantar las restricciones. Además del sector de alimentos, se permitirá el servicio a domicilio a otras actividades comerciales. Se aprobará una ordenanza que regule las medidas sanitarias que deberán ser cumplidas por ciudadanos, comercios e industrias. Se continuará con la entrega de kits y atención médica, y además se seguirán tomando pruebas en la población. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, encabezó esta reunión. Haremos 10.000 pruebas de COVID a la población para determinar el grado de contagio con datos reales y técnicos que nos permitan tomar decisiones respecto de la reanudación de actividades en Guayaquil. Si usted me pregunta que el 4 de mayo Guayaquil retoma actividades, yo le digo que no. Viteri, ante la decisión delegada de cuándo empezar a flexibilizar las restricciones, reiteró sus exigencias al gobierno central. Que se pongan al día en nuestras asignaciones presupuestarias hasta abril. Número 2, que a partir de mayo nos depositen todas nuestras asignaciones los 10 primeros días de cada mes. Número 3, que se pongan al día también con lo que nos deben en la devolución del IVA, que ponga a disposición del COE de Guayaquil a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Además, solicitó al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud que le entreguen toda la información estadística sobre el número de contagios en la ciudad. Con todos estos datos, la próxima semana nosotros podemos decirle a la ciudadanía cuál va a ser el plan Guayaquil. Viteri asegura que desde el municipio se prepara todo para una posible segunda ola de contagios, reconociendo antes lo difícil que ha sido mantener el aislamiento en ciertos sectores, mirando hacia la etapa de transición al distanciamiento social, para la que aún no hay fecha. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Desde la Secretaría de Comunicación del municipio de Quito se informó que el alcalde Jorge Yunda está a la espera de que se oficialicen los anuncios hechos anoche por el presidente de la República. Luego el alcalde mantendrá una reunión con todos los miembros del COE cantonal y allí tomará una decisión respecto de lo que hará la capital desde el 4 de mayo. Sin embargo, ya en su cuenta de Twitter y en un documento oficial, Yunda señaló que Quito debería mantener la cuarentena hasta el 31 de mayo. El ministro de Defensa asegura que Fuerzas Armadas no se descentralizan, funcionan bajo el mando del Comando Conjunto a nivel nacional. Así respondió a la alcaldesa de Guayaquil, quien sugiere tener la fuerza pública bajo su mando para tomar las decisiones de su cantón. La presencia de Fuerzas Armadas en Guayaquil responde al decreto de excepción y a la declaratoria de zona de seguridad nacional para colaborar en la seguridad de la provincia del Guayas en general, aclaró el ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas no se descentralizan. Las Fuerzas Armadas tienen un solo comando operacional, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para todo el territorio nacional. Esto lo dijo al ser consultado sobre la posición de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que sugirió tener a la policía y Fuerzas Armadas bajo su mando para asumir el control de Guayaquil y decidir si mantiene o no la cuarentena. Todos los comandos de operaciones cantonales, provinciales, van a tener el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas lo que más le interesa es la vida de la población. Esto aclaró el ministro tras recibir una donación del gobierno de Estados Unidos de manos de su embajador, Michael Fitzpatrick, quien entregó mascarillas, guantes, trajes de bioseguridad desechables, fumigadores manuales, entre otros implementos para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus. Ya han venido desde los Estados Unidos más que 100,000 kits de PCR, de pruebas rápidas. Ya están aquí algunos. Esta donación, que es la segunda que hace Estados Unidos al Ecuador,
será entregada en su totalidad a la ciudad de Guayaquil, dijo el ministro de Defensa. Mientras el embajador estadounidense aseguró que habrá más contribuciones de su país para el Ecuador. El presidente Trump ofreció al presidente Moreno varios tipos de EPP, incluyendo ventiladores también para los hospitales en Ecuador. También estamos ofreciendo en este momento millones de dólares de apoyo en términos de la capacitación. El ministro agradeció la donación en nombre del Estado ecuatoriano y garantizó el buen uso de estos implementos sanitarios. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La forma de presentar el número de casos confirmados de COVID-19 generó confusiones durante la mañana de hoy, pues se evidenciaba una reducción en las cifras. Sin embargo, durante la tarde el Ministerio de Salud emitió un comunicado explicando las razones de esta variación. La infografía emitida este lunes por el COE Nacional generó dudas y confusiones. Solo por citar 2 ejemplos, según el mapa, Guayas registra 10.172 casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, el pasado viernes, la cifra en esa provincia alcanzaba los 15.365. Mientras que en Pichincha, este lunes los casos sumaban 1.194 y el viernes, en cambio, el número era de 1.634. Durante la mañana, ninguna autoridad explicó a qué respondía esta súbita disminución de los casos. Ya en la tarde se confirmó que el viceministro de Salud, Javier Solórzano, en cadena nacional, explicaría estas cifras. Sin embargo, el enlace fue cancelado y la cartera de salud envió este boletín que señala que las cifras manejadas desde el inicio de la pandemia hasta el pasado viernes 24 de abril incluyeron información tanto de pruebas PCR como de pruebas rápidas a nivel nacional y por provincias. Sin embargo, indican que desde este lunes se desagregarán en pruebas PCR y pruebas rápidas. Además, el documento explica que el Ministerio de Salud tomó esta decisión como respuesta al gran número y variedad de pruebas rápidas que se encuentran disponibles en el país, al retardo de la validación de pruebas provenientes de otras instituciones como el IES, ISFA, ISPOL y laboratorios privados, y además porque únicamente las pruebas PCR están homologadas internacionalmente y otorgan certeza diagnóstica. Con esta aclaración, este lunes 27 de abril, Ecuador sumó 23.240 casos confirmados, tanto con pruebas PCR como con pruebas rápidas, 25.052 casos descartados con ambas metodologías, 1.557 dados de alta, 663 defunciones por COVID-19 y 1.138 muertes que se presumen fueron por este virus. Pese a todo esto, las autoridades destacaron que hay buenas noticias, porque la cifra de recuperados se ha incrementado y ya pasará a formar nuevamente parte de estas infografías. Hoy tenemos 1.103 recuperados. Verificado por laboratorio que no tienen más el virus. Además, hasta hoy, según este informe, se han tomado 61.529 muestras a nivel nacional. Belén Merizalde, 24 horas. Cerca de 3.000 ecuatorianos varados en el exterior han podido regresar al país desde que el gobierno decidió cerrar sus fronteras para detener el avance del coronavirus. Aún quedan 8.000 compatriotas que esperan regresar. Así, 187 ecuatorianos que estaban en Brasil celebraron su llegada a Quito este fin de semana. Algunos se encontraban en ese país de vacaciones por estudios o trabajo, cuando se enteraron que Ecuador cerraba sus fronteras para detener la propagación del coronavirus. Muy triste porque teníamos que estar encerrados y cuando no sabíamos la fecha de regreso nos tocaba cambiarnos, hasta que una familia humilde que nos conoció y entendió nuestra situación sin ser amigos, nada, nos ofreció una casa fuera de Sao Paulo. Ahí en el avión grité que vive el Ecuador, imagínense. En un país extraño y sin fecha segura para regresar, los gastos empezaron a aumentar, nos cuenta Sebastián. Pero ahora, la angustia terminó. Pronto estará en casa y es lo único que importa, asegura. Feliz, más tranquilo. Una vez que el avión aterriza, entonces empieza el trámite por parte del Ministerio de Salud y de Relaciones Exteriores. Este puede tomar cerca de 3 horas para luego dirigirse a los buses y posteriormente a los hoteles designados.
El registro y el traslado pueden demorar hasta 6 horas, puesto que las autoridades de salud y policía confirman que los viajeros queden aislados en los hoteles y hostales autorizados por 14 días. El gobierno descartó que se permita hacer el aislamiento en casas debido a que no se cuenta con el personal suficiente para controlar que todos cumplan con la medida. Desde el 20 de marzo hasta la fecha, cerca de 3.000 ecuatorianos han podido regresar al país, la mayoría provenientes de Estados Unidos y España. Solo esta semana llegaron vuelos también de Chile, Perú y México. La cifra de ecuatorianos registrados en distintos consulados para retornar al país en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus asciende a 8.365, según confirmó esta semana la Cancillería a un medio internacional. En coordinación con los consulados, el gobierno continúa autorizando vuelos para el retorno. Joana Ramos, 24 horas. Varias familias de Guayaquil recibieron kits alimenticios por parte del gobierno nacional y la empresa privada. Además, la brigada Guayas Vive fumigó varios sectores vulnerables de la ciudad y realizaron pruebas de detección de COVID-19. Los beneficiarios son todos padres de familia de escuelas públicas. La tarde de este lunes en Pascuales recibieron cada uno un kit alimenticio, un resultado más de la articulación que hay entre el sector privado y el gobierno en la actualidad. Estamos haciendo el plan piloto esta mañana en la ciudad de Guayaquil. Vamos a hacerle ciertas correcciones, pero eso nos va a permitir entregar más de 1 millón de kits alimenticios a padres de familia de escuelas públicas que no sean beneficiarios del bono y que necesiten esta ayuda en este momento para poder sostener el aislamiento unos días más. Esta primera entrega fue supervisada por el segundo mandatario y por el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, junto a varios ministros de Estado. Ya en horas de la tarde, en compañía del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, el vicepresidente se trasladó al sector de Ciudad Victoria con la brigada Guayas Vive, que desde hace semanas recorre los puntos más críticos de la ciudad para practicar pruebas rápidas de COVID-19 a los moradores y fumigar sus casas. Allí más familias recibieron productos de primera necesidad. El kit normal de víveres no perecibles, acompañado ahora por primera vez de un kit de víveres perecibles, verduras, legumbres, que son tan necesarias para la dieta. 1 millón de gracias por la ayuda que ha llegado. De acuerdo con datos de la Gobernación del Guayas, diariamente se entregan 1.500 kits de alimentos a familias de la provincia. Luisa María Heredia, 24 horas. Son las 8:22, vamos a conversar en este momento en vivo con el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Alcalde, buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. Empecemos por una respuesta inmediata de su parte a lo dispuesto por el presidente de la República ayer, por el COE Nacional. En manos de los alcaldes está la decisión del 4 de mayo de mantener medidas, flexibilizar medidas en torno a la pandemia. Buenas noches, Milton, muchas gracias. Bueno, es una decisión y una responsabilidad muy grande que tenemos los COE cantonales en cuanto a poder levantar y cambiar de color de rojo a amarillo. Nosotros en la ciudad de Cuenca consideramos que todavía no estamos listos para hacer ese cambio, pero eso no significa que no vengamos trabajando con diferentes sectores de la población. Hoy precisamente estuve con el sector de la construcción, el sector industrial, la semana pasada al sector turístico. La pregunta no es cuándo, estimado Milton, la pregunta es cómo, cuando responsablemente tengamos la información oportuna y fidedigna y cuando tengamos implementados los diferentes protocolos en los diferentes sectores productivos de aquí de la ciudad de Cuenca. Hablemos entonces de la situación actual de Cuenca. Tenemos el mapa del país en este momento. La provincia de La Suay tiene 314 casos de coronavirus, según el último informe presentado esta mañana por el COE Nacional. ¿Cómo está la capacidad hospitalaria, que es un tema determinante para empezar a pensar en flexibilizar medidas? ¿Cómo está el nivel de transmisión? ¿Cuál es toda la información que usted reúne sobre el contagio de COVID-19? Justamente esas dos inquietudes que usted bien anota, el día sábado habíamos transmitido al COE provincial para poderla tener de forma periódica y con base en eso poder tomar las decisiones necesarias. Ayer con la cadena nacional se ratifica que es fundamental tener estas dos noticias o informaciones para poder generar estas alternativas. Son 6 semanas, no hemos tenido hasta el día de hoy ni un solo día en el cual haya colapsado el sistema de salud de nuestra ciudad. Eso significa que las medidas tomadas fueron buenas y a tiempo. Tenemos la capacidad suficiente tanto en unidades de cuidado intensivo, camas de hospital, respiradores, e insisto,
no hemos tenido un solo día de colapso en nuestra querida ciudad. Y eso que es Hospital Centinela, es decir, que atiende en un momento dado no solamente a la provincia, sino a la región. Eso es fundamental. Y en el tema del nivel de contagio, realmente nosotros somos la tercera ciudad más poblada del país. Sin embargo, somos la séptima ciudad en número de contagios y la 52ª per cápitamente hablando. Otra vez, significa que las medidas tomadas han sido realmente oportunas y adecuadas. Ahí está la gráfica, los casos en Cuenca, en la provincia de La Suay. Alcalde, ¿cómo se ha comportado la ciudad de Cuenca durante esta cuarentena? El nivel de responsabilidad de la gente, el acatamiento de las disposiciones. Sabemos que hay un alto flujo de personas durante muchos días que no cumplen estrictamente lo que ha dispuesto la emergencia sanitaria. Bueno, un porcentaje importante de la ciudadanía ha logrado interiorizar, que es lo que nosotros hemos buscado desde el primer día con procesos de capacitación, de formación. Fueron más de 9,000 personas directamente capacitadas mucho antes de que venga el primer caso, que llegue el primer caso a la ciudad de Cuenca. Eso ha ayudado bastante. Sin embargo, como usted bien anota, existen algunos pequeños sectores de la población que todavía no logran dimensionar lo real y complejo que puede llegar esta pandemia. Para eso, bueno, hemos generado procesos, incluso la ordenanza en la cual se obliga al ciudadano al uso de la mascarilla en el sector, en los lugares de afluencia pública, espacios públicos, y por lo tanto estamos haciendo cada uno de los controles necesarios. A través de nuestra empresa de movilidad son cerca ya de 3,000 personas las que han sido sancionadas por mal uso del vehículo en el día en que no corresponden, cerca de 400 vehículos retenidos, y bueno, alrededor de 15 personas que han sido sancionadas por el uso o el no uso de la mascarilla en el espacio público. Esto es para el sector de la población que no ha estado haciendo caso. Sin embargo, el porcentaje mayor de la ciudadanía sí lo ha hecho. Y por eso es que las cifras lo corroboran. Más allá del número de contagiados, para mí el más importante es lo que usted bien anotó, el sistema de salud. Al saber que no hemos tenido ningún colapso en estas 6 semanas, significa nuevamente que las medidas han sido interiorizadas por parte de los ciudadanos. Ahora, todo ese nivel de contagio, según artículos, se concentran aproximadamente el 79% en zonas urbanas de la capital de La Suay. Sí, efectivamente es así y están los cercos epidemiológicos bastante bien definidos y eso además a todo lo que nosotros hemos venido trabajando, no solamente en los diferentes eslabones de la cadena sanitaria que es fundamental conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y otros niveles de gobierno. Hemos identificado que un eslabón importante que no estaba siendo atendido es las pruebas. Nosotros como corporación municipal en un momento dado llegamos a comprar 1,000 pruebas PCR que representaban en un momento el 5% de las pruebas del país. Desde la semana pasada arrancamos con pruebas rápidas y vamos a continuar con este proceso de hacerlo semanalmente, ojalá, y con el apoyo de la empresa privada que hoy se conformó un fideicomiso, esperamos llegar a tener alrededor de unas 40 a 50,000 pruebas rápidas. Eso va a permitir tener un mapa de calor y poder determinar cómo está moviéndose de alguna manera, por decirlo así, el virus dentro de nuestro cantón y así tomar las medidas necesarias. Bueno, si usted dice que las medidas fueron tomadas a tiempo en la ciudad de Cuenca, si es que hay este nivel de responsabilidad y este no colapso de los sistemas de salud, ¿por qué no pensar en flexibilizar un poco las medidas a partir del lunes? Porque todavía, como había indicado, existe un sector de la población que no ha llegado a interiorizar lo que realmente hemos venido haciendo. Y todo lo que se ha ganado en estos 6 meses puede realmente cambiar abruptamente en cuestión de días, de una semana. Y es por eso que es fundamental que nosotros con la información que tengamos, que la podamos transmitir abiertamente a la ciudadanía de por qué mantenernos en rojo, por qué en un momento dado llegar a cambiar a amarillo. Esos argumentos, esas razones son las fundamentales para que la ciudadanía sea partícipe de estos procesos de cambio. Caso contrario, si nosotros flexibilizamos las medidas la próxima semana, lo que podríamos recaer es que un sector de la población puede entender que puede regresar a una normalidad que definitivamente no existe. Tenemos que generar nuevos hábitos para los ciudadanos, nuevos hábitos de convivencia ciudadana. La responsabilidad mayor no está el día de hoy en las autoridades, porque ya se ha demostrado que las medidas tomadas han dado efecto. 6 semanas sin colapso del sistema de salud, pero la responsabilidad está en el ciudadano en el momento de saber que tiene que hacer distanciamiento físico, aislamiento social y el uso de la mascarilla, que es parte fundamental. ¿Qué le parece a usted la decisión del COE Nacional de dejar en manos de los alcaldes esta responsabilidad?
Nosotros hemos venido trabajando de una manera incansable en diferentes frentes. Yo estoy convencido que la responsabilidad es de todos los niveles del gobierno, incluso de los ciudadanos. Y esa parte es la más importante. Todos nos complementamos. Aquí nadie tiene que sacar el cuerpo. Todos nos complementamos a medida de nuestras competencias y lo venimos haciendo de la forma más adecuada y correcta. El caso de Cuenca, el ejemplo de Cuenca, puede dar fe de que cuando se decide trabajar en conjunto, cuando todos somos parte de la solución, las medidas tomadas, las resoluciones tomadas son en beneficio de la ciudadanía. No estamos para competir, no podemos competir, tenemos que complementarnos y esa es la consigna. ¿Usted se reunió con el COE cantonal ya? ¿Tomaron alguna decisión oficial que se la comunicarán al COE nacional? Tenemos sesión permanente, sin embargo la reunión está prevista para el día de mañana porque precisamente en unos minutos más tenemos reunión con el viceministro de gobierno, mañana con el señor gobernador, hoy con los sectores que le había comentado. Entonces estamos recibiendo información para con base en eso y en el COE cantonal tomar las mejores decisiones, pero sobre todas las cosas, como le decía, no es el cuándo, es el cómo. Y el cómo es de lo más importante, con información oportuna y fidedigna y sobre todo sabiendo que la decisión que estamos tomando será en beneficio de todos los ciudadanos. Pero bueno, si es que los niveles van así, y qué bueno que sea así, es una pregunta importante, más o menos saber el cuándo. Por supuesto que sí. Sin embargo, insisto, con la información, nosotros tenemos 48 horas para poder informar al COE provincial y al COE nacional cuando decidamos hacer el cambio. Sin embargo, ahora, al día de hoy, no creemos oportuno que para la próxima semana, para el día 4, podamos hacer un cambio en el semáforo. Tenemos que trabajar todavía en algunos aspectos y de hecho la ciudadanía sabe y está consciente de que todavía nos falta un poco más. Llegamos a interiorizar un poquito más ese grado de conciencia y estamos seguros que podremos hacer el cambio. Alcalde, ¿cuánto es el presupuesto que ha destinado el municipio de Cuenca para la emergencia? Inicialmente se ha destinado $1 millón, sin embargo se ha reformado todos los presupuestos y esperamos como mínimo que llegue a una cifra de $5 millones para atender los diferentes frentes: alimento, salud, equipos de protección personal, fortalecimiento del sistema de salud, desinfección, que ha sido la parte fundamental, y lo último, las pruebas, que creemos que es el eslabón que nos ha faltado fortalecer en estas semanas. ¿Cuáles han sido los puntos críticos para controlar, por ejemplo, el tema de aglomeración en mercados, el mercado del Arenal, por ejemplo? ¿Cuál es la situación de ese mercado? Todos los mercados han venido funcionando de una manera correcta. Sin embargo, como usted bien anota, el Arenal ha sido algo muy, pero muy complejo para nosotros. De hecho, viene cerrado ya durante algunas semanas y esperamos la próxima semana poder aperturarlo. Pero previo a eso, la semana anterior y esta semana estamos haciendo pruebas rápidas a todos los comerciantes. Estamos construyendo un vallado que nos permita precisamente darle la garantía al comerciante, principalmente al comerciante, de que el ciudadano que ingresa con una revisión previa, que no sea una mujer embarazada, que no sea un adulto mayor, que realmente vaya con equipos de protección personal, que haya un proceso de desinfección previo y obviamente luego el ciudadano que va a comprar y adquirir sus alimentos tenga la tranquilidad que en ese centro de abastos no va a tener ningún problema. Son prerequisitos fundamentales para la apertura del Arenal. La mayoría de los comerciantes así lo han entendido y apoyan esta medida. Sin embargo, siempre habrá algunas personas que quieran manejar de una forma diferente los protocolos. Sin embargo, nosotros seremos muy estrictos, como lo hemos venido siendo hasta ahora. Por eso es que el resto de los mercados de la ciudad no hemos tenido ni un solo problema, y más bien agradecer y felicitar tanto a los comerciantes como a los ciudadanos que han hecho un ejemplo de cómo debería manejarse los centros de abastos. Señor alcalde, muchas gracias. Buenas noches. Amado Milton, un abrazo, cuídese. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Mientras hay hospitales que están a punto de llegar a su capacidad máxima para tratar pacientes con COVID-19 en la capital, otras casas de salud están listas para recibir pacientes derivados. El Hospital Eugenio Espejo, que aún no llega a la mitad de su capacidad, es una de ellas. Túneles de desinfección dan una sensación de mayor seguridad al ingreso del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, una casa de salud que continúa tratando otras patologías a más del COVID, y a pesar de ello no llega al 50% de su capacidad. De las 100 camas habilitadas para tratar pacientes con esta afección respiratoria, solo 26 están ocupadas. Tenemos un margen de 316 camas para otras patologías. Y el hospital, en realidad, tenemos una buena expectativa para atender a los pacientes COVID-19. Tenemos 22 camas en UCI, de las cuales 11 al momento se encuentran ocupadas.
El aliento para el personal de salud siempre serán aquellos pacientes que bajo sus cuidados muestran mejoría y pasan de ocupar una cama en el hospital a tener cuidados especiales en su hogar. Hemos dado ya altas hospitalarias a 12 pacientes. Un paciente, usted recordará, el paciente 1 prácticamente, de origen holandés, él recibió también el alta epidemiológica en este hospital. Para evitar el desabastecimiento de insumos, el hospital ha adquirido telas para fabricar sus propios trajes. 8 mujeres laboran 200 uniformes diarios dependiendo de las necesidades de cada área hospitalaria. Nosotros por el momento estamos ayudándoles con estas prendas. Nosotros hacemos mandiles de médico, hacemos toda la lencería para el hospital, hacemos los ternos de quirófano, batas para cirugía. Una casa de salud que, sin llegar a estar saturada, está lista para recibir pacientes derivados de hospitales Centinela, que sí han llegado o llegarán al máximo de su capacidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Paraíso de la Flor es otro sector de Guayaquil donde se ha visto aglomeraciones y comercio informal. En los últimos días se ha implementado mayor control policial para tratar de evitar contagios. Antes del amanecer, poco a poco llegan los comerciantes a la avenida principal de la Flor de Bastión, cada uno con mente positiva, con el espíritu de supervivencia ante la emergencia sanitaria que atraviesa Ecuador, todos con el mismo deseo. Hay que trabajar porque lamentablemente ahorita no hay cómo hacer. Mi familia ahorita está ya lamentablemente ya en lo último, ya no se puede. Trabajando estoy, que para el sustento de la comida. Aquí se ve el vendedor de carne, hortalizas, panaderías, tiendas, farmacias, el que vende jugos con tostadas, con la debida protección, hasta el que comercializa guantes con mascarillas, actividad que antes no la hacía. ¿Cuánto usted lleva con la venta de los guantes a su domicilio? Mis $3, $4 es lo que me puedo llevar yo por caja, porque las cajas también lamentablemente están demasiado caras. Guayaquil es una ciudad activamente comercial y con movimiento desde muy temprano. Quienes ya se encuentran trabajando indican que es necesario hacerlo para poder ganar algo de dinero y así llevarlo a sus hogares. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir? Pues hay que trabajar. Bastante crisis hemos pasado. Porque si no trabaja no comemos. En el punto el movimiento vehicular es alto en esta avenida que lleva a todas las etapas de la Flor de Bastión noroeste de Guayaquil. La policía hace su trabajo de control, específicamente que las aglomeraciones ya no se vean como hace 2 semanas. Ante tanto llamado de atención, las personas que trabajan y transitan por el lugar se han acoplado de cierta forma a las medidas de prevención para evitar más contagios, pero hay algunos que no llevan mascarillas, se cubren la boca y nariz con sus camisetas. Se ve la afluencia de personas, obviamente, que están saliendo a sus trabajos, de sus domicilios, a buscar su pan de cada día. Pero se está controlando la situación aquí. Los comerciantes que viven del diario, que no tienen salarios fijos, están esperanzados en volver a la normalidad. No se alejan de la realidad y de las medidas impuestas por las autoridades. Indican que necesitan trabajar para sustentar a la familia. Paul Tutiven, 24 horas. Propietarios de varios restaurantes de Guayaquil piden la ampliación de horario para ventas de domicilio hasta las 10 de la noche para precautelar sus ingresos y no tener que despedir al personal. Son 2 restaurantes de comida italiana de propiedad de Carla Colombara. Ella lleva 23 años en el negocio. Hasta antes del estado de excepción por la emergencia sanitaria, solo en uno de sus restaurantes atendía hasta 120 pedidos por día. Ahora, con la modalidad de entrega a domicilio, las ventas llegan solo al 10% de eso. No es la venta anterior ni de chiste, pero nos ha permitido pagar a nuestro personal. Hay 27 empleados en los 2 restaurantes. Hasta ahora no ha habido despidos pese a la fuerte reducción de los ingresos y al incremento de los gastos por la especulación en los precios de algunos alimentos. Por eso es que Carla cree que aquello de extender el horario de atención de los restaurantes con envíos a domicilio hasta las 22 horas debería ser una medida que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional apruebe en los próximos días. Eso nos ayudaría a doblar la facturación, porque al momento básicamente trabajamos para el almuerzo y lo he oído de mis clientes que quisieran cenar nuestra comida. De hecho, la mística del negocio de Jimmy Román, un postre bar, implicaba también un mayor movimiento en las noches. Nosotros recibíamos mucha gente a partir de las 7, 8 de la noche, llegaba a las
gente de trabajo, de universidades. El chef Antenor Taibot, propietario de un restaurante cuya especialidad es el asado, está esperando que al menos el 4 de mayo ya le sea permitido atender en un horario más extendido. Actualmente sus jornadas inician a las 11 de la mañana con la toma de pedidos que son despachados hasta máximo las 6 de la tarde, pues es hasta las 7 de la noche que los delivery tienen permitido circular por las calles. Dice que a veces, como el fin de semana en que hubo 600 pedidos, ese tiempo no alcanza. Los motorizados salen con 3, 4 pedidos, pero ni así alcanzamos. En los 3 casos cuentan con motorizados que en las últimas semanas han sumado a su personal y ahí entra en juego otro gasto que han debido asumir los propietarios de los restaurantes. Comprando guantes, mascarillas, más alcohol para desinfección. De ahí que piden un mayor espacio para la reactivación ya, junto a un mayor control y a la corresponsabilidad. Todos estamos en juego, los periodistas, nosotros, las personas que estamos cocinando y así muchas industrias que se van a ir reactivando. Necesitamos que se cumplan las reglas. Si se dice no se debe salir las placas 1 y 2, pues placas 1 y 2 no pueden salir y contrólenlo. Luisa María Heredia, 24 horas. En el cantón Nobol, en la provincia del Guayas, las medidas de aislamiento se cumplen. El santuario de Narcisa de Jesús tiene sus puertas cerradas y las calles lucen vacías, mientras que en el cantón Daule todavía hay un porcentaje de la población que irrespeta las medidas. Con la Narcisita de Jesús a la entrada, dándonos la bienvenida, nos topamos con un Nobol prácticamente vacío. El santuario de la patrona de ese cantón de la provincia del Guayas, en otras circunstancias, hubiera contado con la presencia de cientos de devotos. Pero hoy luce así, desolado. Sí, está abandonado, así, los 40 días. Son muy pocas las personas que se pueden ver caminando por el lugar y lo hacen a paso rápido. Que su fe es lo que los mantiene fuertes y por eso hasta el párroco decidió poner música religiosa a ciertas horas del día para acompañar esta lucha. Que se cuiden nomás y el padre por ahí pone música católica. En los mercados, tratando de guardar distancias, las personas se abastecen. Tenemos que hacer un sacrificio para poder seguir adelante. Por otro lado, en Daule, cantón que durante los primeros días del brote fue uno de los más complicados por la falta de disciplina, parece haberse calmado. Algunas calles lucen cerradas, dejando únicamente el espacio para la cabina de desinfección, por donde tienen que pasar obligadamente los ciudadanos. Ya en el casco comercial, se pueden ver pintadas en la calle las señales que indican la distancia permitida. Pero gracias a Dios ya como que se ha calmado ya aquí en Daule un poco. Toda la gente que anda bien, con el cuidado, con mascarilla, guante y todo. Pero cuentan que aparentemente habría un 15% de la población que hace caso omiso a las disposiciones. Lamentablemente no se cuida realmente, porque usted ve, mire la cantidad de gente en el comercio, muchos no se protegen, no cargan la mascarilla. Es el contraste de 2 cantones de la provincia del Guayas, en donde por un lado la devoción hace que se mantengan en casa y por el otro, un cantón que intenta frenar el brote a pesar de la desobediencia de unos cuantos. Valery Villalba, 24 horas. El informe para primer debate del proyecto de emergencia humanitaria. A los servidores públicos y privados que deben aportar con un porcentaje de su sueldo se unen los policías y militares. Exceptuando los funcionarios de salud que están en directo trabajo en hospitales, clínicas, etcétera. Con lo que no estoy de acuerdo en hacer diferencias con la gente que está en la primera línea, poniéndolas el pecho a las balas. Este es un cambio que hizo la Comisión de Desarrollo Económico en el informe para primer debate, pese a que en horas de la mañana se había dejado como envió el Ejecutivo. Además, el monto sobre el aporte de las personas arrancaría desde quienes ganen $720. También se amplía el tiempo de contribución de las empresas de 3 a 6 meses, aunque incluyeron para ambos casos una compensación a esos aportes con crédito tributario. El tema que se va a quitar puede ser devuelto en el ejercicio fiscal, aquí dicen el ejercicio fiscal 2022. Esto sería una suerte de préstamo que le hace las personas al Estado para poder paliar la crisis y genera mucha preocupación. Dejaron claro cuál será el destino de los recursos que estarán en la cuenta humanitaria. Fin exclusivo
es asistencia humanitaria e impulso a la economía. Es así que en el texto se señala que ese dinero no irá al pago de la deuda externa. Sobre los acuerdos entre empleador y trabajador deben ser de forma colectiva y la reducción de la jornada laboral puede ser hasta en un 50%. 50% también implica 50% de rebajarle el salario. Aún hay temas pendientes que se quedarán para el debate en el Pleno, como por ejemplo la duración del contrato emergente, además del porcentaje de rebaja del servicio eléctrico por 3 meses. Una vez que el texto esté en manos del presidente de la Asamblea, este deberá convocar al Pleno y se espera que sea este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Las videoconsultas se han convertido en una alternativa para los pacientes que no pueden acudir a una cita médica. Para ello se han creado o se han fortalecido plataformas que aglutinan a decenas de especialistas para realizar telemedicina. Durante las últimas 5 semanas, la vida cambió y el Ecuador dio un salto enorme hacia lo digital. Parecía indispensable nuestra presencia en ciertas actividades, como por ejemplo acudir al médico. Pero hoy, las citas presenciales han sido reemplazadas por telemedicina. La telemedicina ya no es de conveniencia, sino una alternativa clave para poder brindar servicios de salud a los pacientes sin de tener que movilizarlos hacia un centro médico ambulatorio u hospitalario y a su vez sin tener un contacto innecesario con el paciente. Según la doctora Milady Pareja, gerente médica de UTIM, un 80% de las consultas se puede resolver vía telemática. Para facilitar este nuevo procedimiento de atención médica, se han creado o se han fortalecido plataformas que aglutinan a decenas de especialistas. Una de ellas es Doctor Easy, que funciona desde hace 3 años y agrupa a cerca de 1.600 médicos. Según Diego Larrea, cofundador de Doctor Easy, antes de la pandemia, solo el 1% de las citas era agendada virtualmente. Sin embargo, ahora la cifra alcanza el 95%. Aunque las medidas se vayan levantando eventualmente, ¿no es cierto?, cuando sea lo oportuno y el gobierno así lo determine, de igual manera, aunque el nivel de contagio se vaya reduciendo, el hábito ya se queda en las personas. Para ingresar a esta opción, puede hacerlo a través de www.doctoreasy.com. Costo de la consulta, ¿no es cierto? Eso es una tarifa que lo pone el doctor, pero lo que sí debo decir es que en promedio la tarifa cuesta más o menos el 50% de lo que costaría una consulta presencial. Incluso dice que existen alrededor de 40 médicos que durante la pandemia están atendiendo citas virtuales de forma gratuita. UTIM, en cambio, que era una empresa que trabajaba prestando servicios médicos a domicilio desde hace 30 años, hoy cambió su atención a telemedicina. En un mes llegaron a 355 pacientes bajo esta modalidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Dictan prisión preventiva a los 6 sujetos que agredieron a los policías este fin de semana en el Guasmo 1 de Guayaquil. La policía asegura que el suroeste de la ciudad es uno de los puntos más conflictivos y que este tipo de actos se repiten al menos 2 o 3 veces por semana. Tras la audiencia de flagrancia, les dictaron prisión preventiva por el delito de ataque y resistencia. A los 6 sujetos que este fin de semana atacaron con palos y piedras y además le prendieron fuego a 3 motos policiales en el sector de Puerto Licita, en el Guasmo Sur. El general Víctor Arauz, jefe de la zona 8, da detalles de las actividades en las que encontraron a los habitantes pasadas las 2 de la tarde. Entraban afuera de la calle, estaban libando en la vía pública, estaban haciendo actividades deportivas, estaban haciendo una actividad muy normal y común que hacen generalmente los ciudadanos guayaquileños los días domingos. Llegar la policía, lamentablemente tuvimos esa reacción negativa por parte de la ciudadanía. Simultáneamente, en el norte de Guayaquil, en el sector de Evasión Popular, interrumpieron una fiesta con cerca de 45 personas que estaban libando y varios consumiendo sustancia ilícita. Que lamentablemente siguen en una actitud bastante irracional y que de alguna manera nosotros como Policía Nacional, insisto, tenemos que tratar de hacerles entender por la razón o por la fuerza. Y es que la poca colaboración de algunos complica más la situación. La Policía Nacional manifiesta que desde que inició la emergencia se encuentran con estos eventos de 2 a 3 veces por semana, sobre todo en los 8 puntos denominados conflictivos del puerto principal, en el norte Flor de Bastión, Monte Sinaí, en el sur la isla Trinitaria y los Guasmos, y en el suburbio el sector de Portete. Que será una dura tarea en estos puntos hacer acatar las disposiciones. Porque la gente va a malinterpretar que de pronto a partir del 4 de mayo van a tener una actividad y que pueden hacer su actividad normal en la ciudad, y no es así. Las cifras que presenta el Ministerio de Gobierno dan cuenta que a la fecha 27.736 personas
han sido sancionadas por incumplir el toque de queda, primera infracción. En Guayas, la provincia con más número de contagios por COVID-19, 10.153. Por segunda infracción, 1.456. Y detenidos, 1.036. La Fuerza de Tarea Conjunta continuará ejecutando los controles y además aplicando las sanciones. Sigue el pedido de disciplina y colaboración de la ciudadanía. Catalina García, 24 horas. Y continúa la remoción de la estructura metálica y el pavimento luego de la caída del puente ubicado al ingreso del cantón Colimes en Guayas. Esos trabajos durarán aproximadamente 2 semanas. En el lugar se instalará un puente Bailey hasta que se define la construcción de uno nuevo. Entonces va a haber conectividad, Colimes no va a quedar aislado, se está trabajando también una gabarra que ha conseguido la prefectura, de tal forma en que buscamos varias soluciones que nos permitan encontrarle, nunca dejarlo desamparado al cantón, pero obviamente hacer algo bien pensado, ejecutando los recursos de forma eficiente, uniendo esfuerzos provincia y estado y lograr el objetivo que nosotros estamos aspirando. El retiro de escombros puede demorar de 2 a 3 semanas. Las autoridades del Carchi desmienten la habilitación de un corredor humanitario para la movilidad humana. Cientos de extranjeros transitan por las vías de retorno a su país con verdaderos dramas humanos. Cada día aumenta el número de venezolanos transitando por la Panamericana con su anhelo de retornar a su país. Muchas son madres con bebés en brazos, como María con sus 3 hijos, el menor de tan solo 10 meses de edad. Yo tengo 3 noches acá con mi hijo se le está pelando la boca, el frío es fatal para los niños. Es que la pandemia del COVID-19 frustró todos sus sueños en territorio ecuatoriano y ahora pernoctan en la vía, como el caso de Teresa, de 20 años de edad, y sus 2 hijos, uno de 2 años y otro de 1 mes de nacido. Y bueno, y también sin poder comer, sin poder lactar bien, y queremos ya llegar hasta nuestro destino. Lo único que piden a las autoridades tanto de Ecuador como Colombia es habilitar un corredor humanitario que les permita llegar a sus destinos. Esto es su país, Venezuela. Pero las autoridades del Carchi son claras en señalar que no existe ningún corredor humanitario habilitado y, por el contrario, su movilidad está causando inconvenientes a esta zona fronteriza. Pero es muy importante recalcar que acá no hay un paso, hay un cuello de botella. Es que ya no hay espacio alguno para albergar a los migrantes ni con el apoyo de las ONGs. Hay 202 ciudadanos extranjeros que están en hoteles y hostales, pero que esto no va a durar. Pese a ello, el desplazamiento continúa con grupos que van desde los 2 hasta los 10 integrantes con rumbo a la frontera. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Más información en su segmento Por tu Salud. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este segmento Por tu Salud. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, la famosa carga viral. Mucha gente habla de esto, mucha gente especula sobre esto, pero en realidad no sabe lo que es. Pues del ambiente o en las personas, nosotros cuando hablamos de carga viral tenemos que entender que esto se refiere al número de virus, obviamente partículas virales, en este caso ARN del SARS-CoV-2, que se encuentran presentes en una muestra. La carga viral nos ayuda a nosotros a saber qué tan contagiosa es esta persona, obviamente contagiada con COVID. Mientras mayor sea esta carga viral, mientras mayor cantidad de virus tenga una persona dentro de su cuerpo, más capacidad de contagiar a las otras personas va a tener y más tiempo va a durar su enfermedad. Sabemos nosotros que el virus que está dentro de nuestro organismo en algunas de las secreciones del tracto respiratorio obviamente puede permanecer mientras nosotros permanezcamos enfermos. ¿Cuáles son los días de mayor contagio y cuándo puede ser liberada de su aislamiento una persona? Pues nosotros entendemos que a mayor severidad de la enfermedad, mayor carga viral. Una persona que se complica mucho más, una persona que está más tiempo hospitalizada, seguramente tiene más tiempo para liberar virus. Esta relación ha sido publicada hace un par de semanas en la revista Lancet, donde se demuestra que a mayor tiempo de enfermedad, por ende mayor complicación, más carga viral, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que el virus como tal
tiene un pico de reproducción que se da entre los 4 y los 7 días. Mucha gente habla sobre esto. Y después de esto, el virus aparentemente empieza a disminuir. La replicación se hace cada vez menor hasta que nosotros logremos superar a la enfermedad. Por eso es que es tan importante estas famosas muestras o hisopados nasofaringios para detectar desde lo más profundo de nuestra nariz y de nuestra vía respiratoria dónde se encuentran las partículas virales. Por lo tanto, este famoso SARS-CoV-2 se detecta tanto en estas muestras como en muestras de esputo, lo que nosotros conocemos como flema, hasta 3 semanas después de iniciada la enfermedad. Nosotros tenemos que hablar, obviamente, que este tipo de procesos tiene un lapso que va desde los 7 a los 14 días. Y la primera semana, como lo habíamos explicado en otro capítulo, es obviamente el proceso de replicación y de enfermedad, y la otra etapa de la enfermedad es esta respuesta inflamatoria aguda que nosotros tenemos en relación a la COVID. Con esto de aquí esperaría yo haber aclarado el tema de la carga viral y entendamos que esto no está en el ambiente. La carga viral está en secreciones o dentro de las personas enfermas. Les agradezco y nos vemos en el siguiente programa. Por tu salud, con el